Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en la ciudad de New York. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 15 versos 13 verso 2 en adelante. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Nuestro tema para esta ocasión es la bendición de ser amigo de Jesucristo. Ese es el amigo más grande, es el amigo mejor que una persona puede tener. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura podemos ver que nuestro amigo Jesucristo puso su vida por nosotros, como Él dijo, que hace el buen amigo, que ama a su amigo, dice, y da su vida por su amigo. Eso es lo que Él hizo por todos nosotros. Puso su vida por nosotros. Ahora, mirando a través de la Escritura desde el Antiguo Testamento, podemos ver que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el cual creó al ser humano, primero le creó un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y en ese cuerpo teofánico, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otro mundo, de otra dimensión, de la sexta dimensión, en ese cuerpo vivió Adán. Esa es la clase de cuerpo en el cual estaba Jesús antes de venir a este planeta Tierra. Por eso podía decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen, no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Miren lo que Cristo le contesta en el capítulo 8 de San Juan, verso 56 al 58, de donde le estoy citando. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era antes que Abraham? Si nació en Belén de Judea. ¿Y cómo él podía decir, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra? Es que antes de Jesús estar en ese cuerpo de carne,
que nació en Belén de Judea. Él ya estaba en un cuerpo, pero de otra dimensión, llamado un cuerpo teofánico, un cuerpo angelical, un cuerpo como el de los ángeles, y por eso cuando le apareció a los profetas y patriarcas como Abraham y Jacob y otros, le apareció en la forma de un ángel y fue llamado el ángel de Jehová, el cual también libertó al pueblo hebreo. Cuando le apareció al profeta Moisés en aquella llama de fuego, en una zarza, un árbol que ardía allá en el Sinaí, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como el ángel de Jehová, ese ángel iba a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ese ángel es el mismo Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Él, estando en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, fue que creó todas las cosas. Por eso dice la Escritura en San Juan capítulo 1, verso 1 y adelante: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, sin el verbo, que era con Dios y era Dios. Lo que dice en Génesis capítulo 1, verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios Todopoderoso, el verbo que era con Dios y era Dios, creó en el principio todas las cosas. Vean, el verbo que era con Dios y era Dios es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y ahora, cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, conforme a San Juan capítulo 1, verso 14, dice ahí que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando se hizo carne y habitó en medio de la raza humana, lo conocimos por el nombre de Jesús. Ahora vean, era Emmanuel, conforme a Isaías capítulo 7, verso 14, cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel lo significa Dios con nosotros. También San Pablo en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: grande es el misterio de la piedad. O sea, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Fue manifestado en carne en el cuerpo físico de Jesús. Ahí estaba Dios en toda su plenitud. Era manifestación de la divinidad en toda su plenitud. En los demás profetas nunca se había manifestado en toda su plenitud, pero en Jesús sí se manifestó en toda su plenitud. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, se hizo hombre, vestido de carne humana, en ese cuerpo llamado Jesús, y por medio de ese cuerpo llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario como Cordero de Dios. Ahora vean ustedes el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el mismo que le apareció a Abraham también como Melquisedec, el rey de Jerusalén, o sea, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, del templo que está en el cielo. Ahora vino a la tierra, se creó un cuerpo físico, y ese cuerpo físico lo ofreció en sacrificio vivo por todos nosotros. Así como se efectuaba el sacrificio de la expiación el día 10 del mes séptimo, ahora Melquisedec, que es el que está dentro del cuerpo de Jesús, está ofreciendo en sacrificio por nuestros pecados, para nuestra reconciliación con Dios, está ofreciendo su propio cuerpo, para con su sangre limpiarnos de todo pecado. Él tomó nuestros pecados, para que así nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados, sino que Él ya pagó por nuestros pecados. Si la paga del pecado es muerte, por eso tuvo que morir Dios en su cuerpo físico, pero no murió su espíritu. Dios no murió, solamente murió su cuerpo físico llamado Jesús, y después lo resucitó al tercer día para nuestra justificación. Ahora podemos ver ese programa divino, el cual había sido representado allá en el Antiguo Testamento en el sacrificio del macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo, en donde era reconciliado el pueblo hebreo con Dios por medio de ese sacrificio del macho cabrío. Y así
reflejó Dios lo que Él haría más adelante para la reconciliación de todo ser humano que vive o que viviría en este planeta Tierra, tanto los de aquel tiempo como los que vendrían más adelante, y para la reconciliación también de los que vivieron en el pasado. ¿Y cómo puede ser que para los que vivieron en el pasado la muerte de Cristo tenga valor? Porque el pecado de todos los que vivieron antes de Cristo y creían en Dios y ofrecían esos sacrificios por el pecado de ellos estaba cubierto con la sangre de esos sacrificios, porque la sangre de los animalitos no puede quitar el pecado. Por lo tanto, estaban cubiertos sus pecados y Dios no veía sus pecados. Por lo tanto, no los podía echar al infierno, aunque morían, pero iban al paraíso. ¿Recuerdan dónde estaba el padre de la fe, Abraham? Cuando Lázaro, el mendigo, murió y fue al seno de Abraham, y allí estaba disfrutando de la felicidad. Pero el rico, cuando murió, fue al infierno, donde no tenía reposo, donde no tenía paz. Ahora esta es una realidad que toda persona necesita conocer para, antes de que termine sus días aquí en esta vida, haya elegido el camino correcto que le lleva al paraíso de Dios y por consiguiente a la vida eterna con nuestro amado Señor Jesucristo. Ese amigo tan singular, nuestro amado Señor Jesucristo, miren ustedes, en su venida 2000 años atrás llevó a cabo esa obra de redención para nuestra salvación, para quitar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios y llevarnos a Dios. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que no hay otro camino que buscar para ir al cielo. Solamente hay uno, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él probó que Él es la resurrección y la vida, no solamente resucitando a Lázaro, sino resucitando su propio cuerpo. Luego de morir, al tercer día, lo resucitó para nunca más morir. Y así también hará con los creyentes en Él que han muerto físicamente. Los resucitará para vivir por toda la eternidad. Y a nosotros los que vivimos nos transformará para vivir por toda la eternidad. Ese es el amigo perfecto para cada uno de ustedes y para mí también. Y nosotros podemos decir, pues, ese es el mejor amigo que yo tengo. Y puede cada uno decir, podemos decir, esa es la bendición que yo tengo, de ser amigo de mi amado Señor Jesucristo. Él es mi amigo fiel. Y Él dice de nosotros, ustedes son mis amigos. No os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer a ustedes. Ahora vean, los siervos son el pueblo hebreo, los cuales, miren ustedes, se estaba cumpliendo la primera medida de Cristo y no sabían allí lo que estaba sucediendo en el programa divino. No sabían las cosas de su Señor, porque el siervo no conoce las cosas de su Señor, pero el amigo sí, porque al amigo le son dadas a conocer. Y ahora, ¿quién es este pueblo amigo del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador? En Cantares capítulo 1 y capítulo 4 encontramos este pueblo. Capítulo 1, verso 15 en adelante, dice el Señor: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres bella, tus ojos son como palomas. Esto tipifica a Cristo hablando de su iglesia. Vean ustedes, su iglesia es su amiga, y es su novia, y es la esposa del Cordero. Y ahora, en el
capítulo 4 también nos habla aquí de esta amiga de Cristo, y también ella habla de su amigo. Vamos a ver lo que dice, lo que se dice en el uno al otro. Dice capítulo 4 verso 1: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Y si Cristo dice que es hermosa su iglesia, es hermosa, pues la ha limpiado con su sangre preciosa, y es una iglesia sin mancha y sin arruga. Tus ojos entre tus que dejas como paloma, tu cabello como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galat. Así es como Cristo ve a su iglesia. Y si Cristo la ve así, así es, a la vista de Cristo. Así es a la vista de Dios la iglesia del Señor Jesucristo, redimida por su sangre. Ahora miren ustedes en el capítulo 1 verso 16 lo que la iglesia dice de Cristo. Pues aquí está representado Cristo y su iglesia. Habíamos leído en el capítulo 1 verso 15 y ahora vamos a leer el 16, pero vamos a leer los dos para que vean esta conversación. Dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres bella, tus ojos como palomas. Y ella dice: he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Ahora vean cómo habla la iglesia de Cristo. Todo está representado aquí. Y siendo que todo esto dicho en el libro de Cantares de la esposa amiga y el esposo amigo son Cristo y su iglesia, nosotros podemos decir que Cristo es hermoso. Él es nuestro amigo fiel y Él es nuestro Salvador. Y Él dice de nosotros que somos hermosos, una iglesia hermosa, lavada con su sangre preciosa. Ahora viendo en el Antiguo Testamento, también Dios llamó a Abraham su amigo. Y siendo Abraham el amigo de Dios, ¿qué hizo Dios antes de destruir a Sodoma y Gomorra? Pues descendió en el capítulo 18 del Génesis con sus arcángeles Gabriel y Miguel, se materializaron y le parecieron como 3 hombres, 3 varones, visitaron a Abraham y comieron con Abraham. Era tiempo de verano, pues estaban en el calor del día. Y ahora Abraham le preparó un becerro tierno, comieron con Abraham. Le reveló Elohim a Abraham que tendría un hijo. Ya le había hablado de eso también en otras ocasiones, y aquí le está confirmando que tendrá el hijo. Para esta ocasión, Abraham tiene los 29 años y Sara tiene 89 años. Y miren la fe de Abraham. Ya Dios, cuando tenía 65 años, Dios le había prometido que tendría un hijo, sería padre de naciones, y han transcurrido todos esos años y todavía Abraham sigue creyendo que va a tener un hijo a través de una anciana, porque una mujer de 89 años no es una muchachita, es una anciana. ¿Y qué hombre puede estar creyendo que va a tener un hijo por medio de su esposa que tenga 89 años? Se reirían de él. Pues así podían reírse de Abraham muchas personas, pero Abraham se mantenía firme porque Dios le prometió y es poderoso para cumplir lo que le prometió.
¿O hay alguna cosa imposible para Dios? Cuando Dios le dice a Abraham que tendrá el hijo que él le prometió, Sara, que estaba a la parte de atrás en la tienda, o sea, en la casa de campaña, pues no tenían una casa de concreto, de madera como se usa en la actualidad, sino que tenían una casa de campaña, una lona. Y escuchando toda la conversación, se rió, pero dentro del corazón, pensando que ya ella estaba vieja y cómo ella iba a tener placer con su esposo, que también estaba viejo, con 99 años de edad. Y ahora iban a tener un hijo. Y miró esas palabras que Elohim le estaba diciendo a Abraham, las miró como algo imposible. O sea que se rió en el corazón con incredulidad, pensando que eso no era posible. Pero Elohim, que es el mismo Dios que estaba allí, materializado, le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? No hay ninguna cosa imposible para Dios. Y Dios le dice: el próximo año, por este tiempo, en el tiempo de la vida, yo vendré a ti y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y para eso, miren todo lo que tuvo que ocurrir en la vida de Sara y de Abraham. Luego de esta promesa, encontramos que al otro día, Sodoma y Gomorra, en la mañana, amaneciendo, fueron quemadas. Sodoma y Gomorra y otras ciudades cercanas. Elohim, con Gabriel y Miguel, fueron a Sodoma y Gomorra. Ahora, antes de llegar a Sodoma y Gomorra, Dios se mandó a Gabriel y Miguel en la tarde y se quedó todavía con Abraham, porque todavía no le había revelado a Abraham el propósito de su venida, excepto que le había dado a conocer que tendría el hijo. O sea que le habló de la venida del hijo prometido. Y la venida del hijo prometido para el tiempo final es la segunda venida de Cristo, porque Isaac representa a Cristo. Y ahora, la destrucción de Sodoma y Gomorra representa la destrucción del reino de los gentiles, representada en la estatua de Nabucodonosor, la cual, estando en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, vino la piedra, los cortante de manos e hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y ahora, la destrucción de Sodoma y Gomorra representa el fin del reino de los gentiles, y eso es el día del Señor, el día grande y terrible del Señor, en donde la gran tribulación caerá sobre la raza humana y los juicios divinos caerán sobre la raza humana, y el juicio de los gentiles será quitado y establecido el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Todas las cosas obran para bien. Por lo tanto, será establecido en el planeta Tierra el reino de Jesucristo, ese reino milenial, y habrá paz sobre la tierra, y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora tenemos el tipo y figura ya en la visita que le hizo Abraham, Elohim con Gabriel y Miguel a Abraham, y después pasaron a Sodoma y Gomorra. Ahora, antes de pasar a Sodoma y Gomorra, Elohim dijo: encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer. Capítulo 18 del Génesis. Y luego le comenzó a decir para qué había descendido, porque el clamor de Sodoma y Gomorra se había escuchado, había subido ante la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios había descendido con sus arcángeles para reconfirmar si era así o no era así. Y descendieron en forma visible. O sea, 3 hombres estaban allí presentes, investigando, viendo lo que estaba sucediendo en el planeta Tierra, en ese territorio. Eso es tipo y figura para este tiempo final.
El reino de los gentiles representado en Sodoma y Gomorra. Abraham representando la simiente de Abraham, los hijos de Dios, representando al pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? La iglesia del Señor Jesucristo es simiente de Abraham, porque todos los creyentes en Jesucristo son hijos e hijas de Abraham. Y ahora, así como Dios visitó a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios estaría visitando a su iglesia y después al pueblo hebreo en este tiempo final, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Por eso dice también, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. No sea que yo venga y con destrucción, con maldición, y hiera la tierra. Eso está en Malaquías, capítulo 4. Ese es un libro de solamente 4 capítulos, pero son proféticos. Tenemos estas profecías del profeta Malaquías. En el capítulo 3 nos habla de la primera venida de Cristo y de su precursor. Y en el capítulo 4 nos habla de la segunda venida de Cristo y también nos habla del precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora miren cómo nos dice en el capítulo 4, verso 1 en adelante, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Así como fue en Sodoma y Gomorra, que fue ardiente como un horno y fue quemada Sodoma y Gomorra. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Y qué será de los creyentes en Cristo? De los que sirven a Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Eso es la segunda venida de Cristo. Y en sus alas traerá salvación. Las alas del sol de justicia son sus ángeles, que son los 2 olivos, o sea, Moisés y Elías. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vean cómo, así como vino en el tiempo de Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel, para el día postrero el sol de justicia viene con sus alas trayendo salud. O sea que la segunda venida de Cristo es con sus ángeles, que son Moisés y Elías. Ahora podemos ver que antes que llegue ese momento terrible para la raza humana, estará el sol de justicia saliendo. O sea, la segunda venida de Cristo, ahí estarán sus alas, que son los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías, trayendo salud. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. La señal de que el día de Jehová, el día del Señor, está cerca, sería que la venida, la presencia de Elías en la tierra. ¿Cuántos días se promete que va a enviar un profeta que ya envió en el pasado? Miren ustedes cuál es el cumplimiento, cómo es que Dios lo cumple. Tenemos la promesa de la venida de Elías. Pues miren, 2000 años atrás, para aquel tiempo Dios había prometido que enviaría a Elías. Y cuando vino Elías, era Juan el Bautista. Y le dicen a Jesús sus discípulos, pero no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas. Jesús dice, a la verdad os digo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que ya Elías vino y no lo conocieron. Eso está en el capítulo 17 de San Mateo, verso 10 en adelante. Y entonces, y dice, e hicieron de él todo lo que quisieron. Y entonces los discípulos de Jesucristo entendieron que les hablaba de quién, de Juan el Bautista. Y en el capítulo 11, verso 14 de San Mateo dice, Jesús hablando de Juan el Bautista dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y se llamaba Juan.
es que cuando Dios envía un profeta que ya envió en el pasado, lo que envía es el ministerio que estuvo en aquel profeta, en otro profeta. Viene el mismo Espíritu de Dios que estaba en aquel profeta, viene manifestado en otro profeta y opera el mismo ministerio que había operado en aquel profeta, lo opera en otro profeta. Y por cuanto está operando el ministerio que había operado en un profeta del pasado, ese es el Elías que vendría en ese tiempo. Aunque físicamente no es el mismo Elías, pero el ministerio es el mismo Elías y el Espíritu que estaba en él, el Espíritu de Dios que estaba en él, el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo operando ese ministerio de nuevo. ¿Ven lo sencillo que es todo? Y viene con un nombre nuevo. Se llamaba Elías, viniendo en el día de la primera venida de Cristo, preparándole el camino al Señor. Elías se llamaba Juan. ¿Y por qué el arcángel Gabriel no le dijo al sacerdote Zacarías que el hijo que tendría le pondría por nombre Elías? Para que el pueblo hebreo dijera, verdaderamente este es Elías. No, le dijo, le pondrá por nombre Juan. Porque el velo de carne, pues no era Elías. El velo de carne era Juan el Bautista. Pero el ministerio que estaba operando el Espíritu de Dios en Juan era el ministerio de Elías por tercera ocasión. Por segunda ocasión lo había operado en Eliseo y por primera ocasión en Elías Tisbita. Y ahora está prometido para venir en el tiempo final. Y vino precursando la segunda venida de Cristo y se fue. Se fue al velo de carne, el reverendo William Branham, en el cual estuvo el ministerio de Elías, operado por el Espíritu Santo, precursando la segunda venida de Cristo. Y está prometido para venir por quinta ocasión, como uno de los dos olivos, para estar en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y luego en medio del pueblo hebreo. Será un hombre de este tiempo, ungido con el Espíritu de Dios, operando Dios en ese hombre el ministerio de Elías por quinta ocasión, como uno de los dos olivos. Y operando el ministerio de Moisés por segunda ocasión, porque los dos olivos son los ministerios de Moisés y Elías, operados por el Espíritu de Dios en un hombre de este tiempo final. Y ven ustedes, esos son los ángeles del Hijo del Hombre, prometidos para ser enviados en este tiempo final. Esos son los dos olivos que están delante de Dios. Son los dos ungidos que están delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Y ahora podemos ver que cuando Dios cumple las cosas que Él ha prometido, son más sencillas de lo que las personas se imaginan. Ahora hemos visto las alas del sol de justicia. Son los ministerios de Moisés y Elías que estarán manifestados en este tiempo final. Estarán siendo manifestados por el Espíritu de Dios en un hombre de este tiempo final. Y también el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo estará manifestando el ministerio de Jesús por segunda vez. Pero la persona donde estará el Espíritu de Dios en el día postrero, operando esos ministerios, ni será Moisés, ni será Elías, ni será Jesús. Será un hombre de este tiempo final. Y ese hombre será el instrumento de Cristo para darle a conocer a sus amigos las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Porque eso es lo que hace Cristo con sus amigos. Le da a conocer las cosas que han de suceder. Y ahora miren ustedes en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11. Juan el apóstol nos dice: yo estaba en el Espíritu, o sea, no en el cuerpo, sino en el Espíritu, en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. O sea que no era una trompeta literal, era una voz de un hombre que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero
y el último. ¿Y quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amigo Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora miren cómo nuestro amigo Jesucristo estará hablando en el día postrero, en el tiempo final, en el día del Señor, con una gran voz como de trompeta. Esa es la gran voz de trompeta con la cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, como profetizó Cristo en San Mateo 24, verso 31, cuando dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora vean ustedes, los escogidos de entre los gentiles son los amigos del Señor Jesucristo, son los escogidos de Dios, son las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ahora recuerden que Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo estarán escuchando la voz de Cristo en el día postrero? Como una gran voz de trompeta. ¿Y qué estará haciendo esa voz? ¿Qué estará hablando esa voz? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, aquí tenemos de nuevo la voz, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora aquí la voz de Cristo nos invita a subir. ¿Y ahora dónde vamos a subir? Vamos a subir a la etapa llamada la edad de la piedra angular, que es la etapa correspondiente a este tiempo final, en el cuerpo místico de Cristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo ha ido creciendo como un monte, porque el reino de Dios va creciendo como un monte hasta que crece todo lo que ha de crecer. La iglesia del Señor Jesucristo iría creciendo de etapa en etapa hasta llegar a su estatura perfecta, hasta llegar a completarse el número de los escogidos de Dios, completarse el número de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final estará escuchando la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto, la voz del Espíritu Santo, como una gran voz de trompeta. ¿Y qué estará hablando esta voz de Cristo como una gran voz de trompeta? Estará hablando las cosas que deben suceder pronto. Y para poder escuchar y entender todas estas cosas, tenemos que subir donde Él estará hablando. Así como habló en cada etapa, en cada edad, por medio del mensajero de cada edad, en el pasado y en el territorio donde envió a cada mensajero, para este tiempo final estará hablando en la edad de la piedra angular, en el entrelace dispensacional de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y el territorio es la América Latina y el Caribe. O sea que le estará hablando a los latinoamericanos y caribeños. Y le estará dando a conocer que las cosas que deben suceder pronto. Y ahora veamos a ver por medio de quién estará hablando y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque siempre Él ha enviado un hombre, un mensajero, un profeta, y lo ha usado. Por eso tenemos la Biblia, la cual es la palabra de Dios, que ha venido por medio de los hombres de Dios, que Él ha enviado, que Él ha usado, y que han escrito esa palabra. Ahora Apocalipsis 22, verso 6 en adelante dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel. Un ángel es un mensajero, un profeta mensajero. Y este ángel del Señor Jesucristo es un profeta mensajero dispensacional, enviado por Jesucristo a su iglesia. Y es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Y de esa clase de profeta, Dios tiene muy pocos. Profetas de edades ha tenido muchos. Y profetas que no son el mensajero de edad ha tenido muchísimos también.
Pero profetas dispensacionales se pueden contar con las dos manos y sobran dedos, porque solamente Él tiene 7 profetas dispensacionales, porque son 7 dispensaciones. Adán, para la dispensación de la inocencia; Set, para la dispensación de la conciencia, la segunda dispensación. Cada uno viene con el mensajero correspondiente a la dispensación en que es enviado. Luego el tercero es ¿quién? Noé. Noé, el profeta de dispensación del gobierno humano. Y ahora vean ustedes que Cristo, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final, coloca la venida del Hijo del Hombre y el tiempo de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, la coloca paralela al tiempo de Noé y también al tiempo de Lot, porque en el tiempo de Lot hubo también un profeta. Ahora Noé fue el profeta de la dispensación del gobierno humano, de esa tercera dispensación, y miren ustedes, muy pocas personas creyeron su mensaje. Era un mensaje inconcebible a la mente humana que Dios fuera a destruir la raza humana, pero Dios se lo reveló a Noé, y por consiguiente esa era la palabra de Dios siendo hablada por Noé de las cosas que iban a suceder. Él estaba dando a conocer las cosas que iban a suceder pronto, y por cuanto eran inconcebibles a la mente humana, no las podían creer. En el tiempo hubo grandes líderes religiosos, muchos ministros muy inteligentes, pero no es asunto de inteligencia, sino de la revelación divina viniendo por medio de un profeta dispensacional. Y Noé dio a conocer lo que iba a venir, a las cosas que iban a suceder, no las creyeron. Comenzó su labor construyendo el arca, tampoco creían que iba a escapar del diluvio si se cumplía como Noé lo estaba diciendo. Pero Dios le había dicho la forma de escapar, porque siempre hay una forma de escapar del juicio divino cuando ha de venir. Y ahora Noé toma 100 o 120 años construyendo el arca y predicando el mensaje de las cosas que iban a suceder. Pero las personas podían decir, mira, ya lleva 10 años y no se ha cumplido lo que ha dicho. Después, mira, ya lleva 20 años predicando la misma cosa y no se ha cumplido. Mira, ya lleva 30 años y no se ha cumplido. Mira, ya lleva 40 años y no se ha cumplido. Y así por el estilo podían decir, ya lleva 50 años o 60 o 70 y no se ha cumplido. Mira, ya se está poniendo viejo y no se ha cumplido lo que le ha dicho. Pero se iba a cumplir. ¿Y por qué no se había cumplido lo que Noé decía durante todo ese tiempo? Porque todavía Noé no tenía el arca lista. Por lo tanto, la paciencia de Dios estaba extendida por causa del amor y misericordia hacia Noé y los creyentes en su mensaje. Y por eso era que no venía la destrucción, porque si llegaba la destrucción, Noé y su familia también eran destruidos. Y ahora Noé está en sus labores construyendo el arca, pero cuando termina, Dios le dice, dentro de 7 días vendrá el diluvio. Y ahora le señala una cantidad de días. Entra en la arca, porque dentro de 7 días yo haré descender lluvia del cielo. Y ya Noé sabía que tenía que entrar al arca también su familia y los animales del campo que eran escogidos para ser preservados con vida. Más conocimiento de las cosas de Dios tuvieron aquellos animales que entraron al arca que la gente que no creyó el mensaje de Noé, de entre los cuales hubo personas pobres, personas que no tenían estudios, pero también hubo universitarios, personas con grandes profesiones, y también hubo líderes religiosos y grupos religiosos también que no creyeron el mensaje de Noé, porque para el tiempo de Noé hubo religiones y líderes religiosos como los hay en nuestro tiempo y como los hubo en el tiempo de Noé. Vean, quienes no creyeron el mensaje de Jesús y que Él era el Mesías,
los grandes líderes religiosos de su tiempo, el sumo sacerdote y el concilio de la religión hebrea, que era el concilio de Sanedrín. Ahora vean ustedes lo que sucedió en el tiempo de Noé y lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Ahora, una persona no puede creer a menos que Dios no se le revele a la persona y le abra el entendimiento para poder comprender el programa divino. No importa que la persona sea un hombre muy estudioso con grandes doctorados en teología, eso no tiene ningún valor delante de Dios para la persona lograr obtener el conocimiento del programa de Dios para el tiempo en que está viviendo. No lo pudieron obtener los grandes líderes religiosos del tiempo de Noé, ni tampoco lo pudieron obtener los grandes líderes religiosos del tiempo de Jesús. Más bien Jesús dijo, hablando de los que creían en él, que eran personas ignorantes, pescadores y agricultores, dijo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, o sea, del sumo sacerdote, del concilio del Sanedrín y de todos aquellos grandes sabios en teología. Y las has revelado ¿a quiénes? A los niños. ¿Por qué? Porque así te agradó. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, o viceversa. Ahora podemos ver que es por revelación del cielo. La revelación de Dios tiene que venir a la persona, y la persona entonces puede entender. Y si cumple la persona, los entendidos entenderán. Ahora podemos ver que para este tiempo final estaríamos viviendo en tiempos paralelos a los de Noé, a los de Abraham y a los de Jesús también. Ahora hemos visto que Noé fue el profeta dispensacional de la dispensación del gobierno humano, que es la tercera dispensación. Y luego, más adelante, el próximo profeta dispensacional fue Abraham, el padre de la fe, el patriarca Abraham. Él fue el profeta de la dispensación de la promesa. Para el tiempo de Lot, hubo en la tierra un profeta dispensacional que fue Abraham, el tío de Lot, el cual intercedió por Lot para que en la destrucción de Sodoma y Gomorra no pereciera Lot y su familia. Y los ángeles lo sacaron del peligro. Lot representa a las vírgenes insensatas y también representa a los 144,000 hebreos que pasarán por la gran tribulación. Y Abraham representa a la iglesia novia del Señor Jesucristo, a la iglesia amiga del Señor Jesucristo, redimida por la sangre de Cristo, nacida de nuevo. Y ahora, después de Abraham, que es el profeta mensajero de la dispensación de la promesa, que es la cuarta dispensación, vino otro profeta dispensacional, el cual fue Moisés. Moisés es el profeta de la dispensación de la ley, porque la dispensación de la ley es la quinta dispensación. Y ahora vean que en todas estas dispensaciones lo único que cambia es el profeta. Un nuevo profeta para cada dispensación, con un nuevo mensaje, pero sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios en la primera dispensación, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta. Y ahora, después de la quinta dispensación, la dispensación de la ley, viene la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, y su profeta dispensacional es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amigo Jesucristo. Cuando llega un profeta dispensacional, la gente no lo pueden comprender bien. La mayoría de las personas no lo pueden comprender. De Jesús decían que era un loco. Decían que era samaritano y que tenía demonios. Decían que era Belcebú. Los líderes religiosos principalmente eran los que decían eso acerca de Jesús. Y ahora Jesús les decía
yo sí por el dedo de Dios echo fuera los demonios. O sea, y hacía todas esas cosas, que él hacía esas maravillas. Él decía, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora podemos ver la lucha que hubo en el tiempo de Jesús. Jesús luchando ahí y llevando a cabo su ministerio. Algunas personas piensan que cuando Dios envía a un profeta, todo el mundo va a creer en él. Pero vean ustedes, ni la mitad de las personas creyó en el tiempo de Noé. Solamente 8 personas, incluyendo Noé, se salvaron y el resto pereció por el diluvio. En el tiempo de Jesús, miren ustedes, pocas personas también. Y para este tiempo final tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre. Y tenemos la promesa de la venida del día del Señor grande y terrible. El día del Señor grande y terrible para traer el juicio divino es la gran tribulación que se cumplirá en el 7º milenio de Adán hacia acá. Un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el día del Señor, el 7º milenio, es el que tendrá la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros que vivimos y el juicio divino que ha de caer sobre la tierra. Porque ese 7º milenio, que es el día del Señor delante de Dios, es el milenio en donde la segunda venida de Cristo será una realidad para la iglesia del Señor Jesucristo, viniendo como el sol de justicia y en sus alas trayendo salvación, como lo profetizó en Malaquías capítulo 4 y también fue visto en el monte de la transfiguración en el capítulo 17 de San Mateo, donde mostró lo que sería la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo resplandeciendo su rostro como el sol y sus vestiduras resplandeciendo como la luz, y apareciéndole a cada lado Moisés y Elías. Esas son las alas del sol de justicia. Esos son los ministerios del Hijo del Hombre, los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre para el día postrero. Esas son las dos grandes águilas, alas de águilas del Hijo del Hombre. Águilas representa profetas y las alas representa profetas también. Cristo está representado en el águila y sus alas representan los ministerios de Moisés y Elías. Ahora, Cristo para este tiempo final está dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto como Él lo prometió. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y en el capítulo 22, verso 6 vimos que Dios envía a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y este ángel es un profeta dispensacional. Es el profeta de la 7ª dispensación, de la dispensación del reino. Es el profeta más grande que Jesucristo envía a su iglesia. Y lo envía con los ministerios de Moisés y Elías siendo operados en su ángel, y el ministerio de Jesús siendo operado también en su ángel. Porque los ministerios los tiene el Espíritu Santo y Él es el que opera ministerios en los profetas cuando Él los envía. Pero recuerden que este ángel mensajero de Jesucristo no es Jesucristo, ni es Moisés, ni es Elías literalmente. Pero en Él estarán esos ministerios siendo operados por el Espíritu Santo. Juan el apóstol quiso adorar al ángel de Jesucristo en el capítulo 19, versos 6 al 10, y el ángel le dijo que no lo hiciera. También en el capítulo 22, versos 6 al 10, el apóstol San Juan trató de adorar nuevamente a los pies del ángel de Jesús, y el ángel le dijo que no lo hiciera, porque el ángel no es el Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes nuevamente cómo Jesús habla de su ángel en el capítulo 22, verso 16, y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel
para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Dar testimonio de qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en el día del Señor. Y nadie podrá comprender las cosas que deben suceder pronto en el tiempo final, en el séptimo milenio, en el día del Señor, y los juicios divinos que han de caer sobre la tierra, y también el llamado y recogimiento de los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta, para ser preparados y transformados en el tiempo final. Nadie podrá comprender todas estas cosas, estas profecías, excepto aquellos que estarán escuchando la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Hay muchas personas que dicen que son siervos de Dios. Y está bien que haya muchos siervos de Dios, pero hay uno que es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y ese es el ángel del Señor Jesucristo, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino en este tiempo final, en medio de la iglesia de Jesucristo, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así, abriéndonos las escrituras y abriéndonos el entendimiento para poder comprender todos estos misterios del reino de Dios, y así ser preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en este tiempo final. Ahora no sabemos en qué año Cristo va a resucitar a los muertos que han partido, pero que han creído en Él cuando vivieron aquí en la tierra. Pero Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. En San Juan capítulo 6, verso 39 al 58, encontramos 4 ocasiones donde Cristo, hablando de los creyentes en Él, dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio. Ahora podemos ver que es en el séptimo milenio, pero no sabemos en qué año, pero en algún año del séptimo milenio será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, antes que venga ese día ardiente como un horno, antes que venga la gran tribulación, los juicios divinos sobre la tierra, hay cosas que deben suceder, y el único que puede abrir esas cosas que deben suceder y darlas a conocer a la iglesia de Jesucristo es el ángel del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que antes que venga el día del Señor grande y terrible, dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y la luna se tornará en sangre. Ahora vean ustedes, nos habla en lo físico de un eclipse solar. Antes que venga ese juicio divino de la gran tribulación sobre la raza humana. Ahora, en medio de la raza humana han habido muchos eclipses de la luna y también del sol, pero antes que venga el día del Señor, antes que comience la gran tribulación, habrá un gran eclipse. Y si es este que viene por ahí en este mes, pues le damos gracias a Dios, porque vienen grandes bendiciones para los hijos y de Dios. Ahora, hay cosas que tienen que suceder antes que vengan los juicios divinos sobre la raza humana. Una es Cristo enviando a sus ángeles con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Y eso está sucediendo en la actualidad, pues Dios está llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final, en la América Latina y el Caribe, y en otras naciones, hasta donde llega el mensaje de la gran voz de trompeta
del Evangelio del Reino. Recuerden que esa gran voz de trompeta o trompeta final no es una trompeta literal. Es la voz de Cristo hablando en medio de su iglesia, a su pueblo, todas las cosas que deben suceder pronto. Vean, en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, sube acá. Con esa voz de trompeta dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de eso. O sea que la voz de Cristo estará revelando, dando a conocer las cosas que han de suceder en este tiempo final. Por lo tanto, estará hablando por medio de su ángel mensajero todos estos misterios de todas estas cosas que están en la profecía bíblica que han de suceder en este tiempo final. Ahora, Cristo estará manifestado en medio de su iglesia en el tiempo final. Y ahora hemos visto que será por medio de su ángel enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero el que estará dentro de ese ángel obrando y revelando esos misterios será Cristo en Espíritu Santo. Pero ese ángel no será el Señor Jesucristo. Él solamente será el instrumento de Cristo para este tiempo final. Ahora, ¿vieron lo sencillo que Dios obra para cumplir las cosas que Él ha prometido? En una ocasión le preguntaron al reverendo William Branham, mientras él predicaba los sellos del Apocalipsis en marzo de 1963, le preguntaron, el Elías que le predicará a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo aquí en la tierra o será un hombre de este tiempo? Él dijo, yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. O sea, un hombre ungido con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios operando en ese hombre, el misterio de Elías por quinta vez en este tiempo final. Siempre tiene que ser un hombre del presente, aunque el ministerio sea un ministerio que ha estado manifestado en el pasado en otros hombres, en otros profetas. Ahora hemos visto las cosas grandes y maravillosas que nuestro amigo Jesucristo ha prometido para este tiempo final, para llevarlas a cabo y bendecirnos a todos nosotros en este tiempo final. Y por eso es una bendición muy grande ser amigo de Jesucristo, porque Él dice, ustedes son mis amigos, no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré amigos porque todas las cosas que yo he oído de mi Padre las he hecho saber a ustedes. Y ahora para este tiempo final, por medio de su ángel mensajero, nos haría saber todas las cosas del Padre. Y así nos daría conocer todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. La bendición de ser amigo de Jesucristo. Él es nuestro amigo, Él es nuestro Salvador y Él es el que nos revela todas las cosas que han de suceder en este tiempo final, para lo cual envía su ángel mensajero dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder. El mismo ángel mensajero que le envió Juan el apóstol y le dio esta revelación apocalíptica en forma simbólica, para este tiempo final le enviará ese mismo ángel en carne humana para darnos a conocer abiertamente estas cosas que deben suceder pronto, las cuales están en el libro del Apocalipsis, las cuales también las encontramos en el libro del profeta Daniel, en el libro del profeta Isaías y en otros libros proféticos del Antiguo Testamento y también en las profecías de nuestro amado Señor Jesucristo. La bendición de ser amigo de Jesucristo. Vean, para este tiempo final, la bendición es tan grande que, miren, nos perdona nuestros pecados, nos salva, nos revela todas las cosas que han de suceder y nos prepara para ser transformados y llevados con Él a la cena de la boda del Cordero, a la casa
de nuestro Padre Celestial. Y luego que estemos con Cristo 3 años y medio en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, en la sede de la boda del Cordero, mientras en la tierra estarán pasando por los juicios divinos de la gran tribulación. Luego regresaremos a la tierra con Cristo, para reinar con Cristo como reyes y sacerdotes. Y ya no tendremos el oficio, profesión que teníamos aquí en la tierra cuando estábamos en estos cuerpos mortales, sino que nuestra posición será en el reino de Cristo, de reyes y sacerdotes. La posición más alta que una persona pueda tener en el glorioso reino milenial de Jesucristo. Y después, para toda la eternidad. Y con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y jovencito, para toda la eternidad. Ahora podemos ver la bendición de ser amigo de Jesucristo. Nuestro amigo nos da todas las cosas eternas. Todas las bendiciones del cielo vienen por medio de nuestro amigo Jesucristo, nuestro Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la bendición de ser amigos de Jesucristo. No hay otro amigo como Jesucristo. ¿Qué otro amigo le puede decir que le perdona sus pecados y que le limpia de sus pecados con su sangre y que lo llevará a vivir por toda la eternidad al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, y que si muere la persona lo resucitará en el día postrero? Solamente un solo amigo puede hablar así a nosotros, puede hablarnos así. Ese es nuestro amigo Jesucristo. Ese es nuestro mejor amigo. Como Él, ninguno. Y es una bendición ser amigo de Jesucristo. Y poder decir, yo soy amigo de Jesucristo. Y poder decir, Jesucristo es mi amigo. Y Jesucristo poder decir también, él o ella es mi amigo o mi amiga. Ahora vean ustedes el por qué nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque nosotros somos amigos del Señor Jesucristo. Y Él nos da a conocer todas las cosas del Padre Celestial. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúan pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amigo fiel, nuestro amigo perfecto. Y será hasta una próxima ocasión en que les veré nuevamente, ya sea estando en este cuerpo, yo y ustedes también, o ustedes y yo, o en el nuevo cuerpo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Él tiene por aquí unos cánticos. Vamos a dejar al reverendo Tirso Ramiro Girón para esos cánticos que él tiene ya listos, para que así también todos le acompañen. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
Le damos gracias a nuestro Padre por esta hermosa conferencia. Y tenemos un hermoso cántico titulado Ando con Cristo en todo lugar, Él conmigo está. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Y tu amigo mejor también, y amigo de nuestro hermano William también. Amén. Cantemos con alegría de corazón, Ando con Cristo. Creo que podemos entonar uno más también. Cristo es sin igual, nuestro mejor amigo, nuestro hermano, nuestro Salvador, nuestro todo. Amén. Muchas gracias, hermano William. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios por nuestro amado hermano William.